como este, que algunos de nuestros hermanos, todos de nuestros hermanos, van a pasar por las aguas, haciendo pública su fe, asumiendo su compromiso con Cristo y con la iglesia. Qué bendición, ¿verdad? Y yo estoy seguro que los hermanos que van a bautizarse, ellos son muy conscientes de la clase de persona con la cual están asumiendo un compromiso. Pero aún así, yo quisiera que juntos pudiéramos profundizar un poquito más en el Cristo que nos ha llamado a la fe, al arrepentimiento y al bautismo. Amén. Que juntos pudiéramos contemplar al ser fascinante que nos llama a perder nuestra vida para encontrarla. A dejarlo todo para experimentar que Él es suficiente. A tomar nuestra cruz y seguirle para obtener plenitud hoy y vida eterna mañana. Amén. Y al contemplar a ese Cristo, nuestros hermanos puedan entrar a las aguas aún con más ganas, con más deseo. Así como la novia va al altar rumbo a su novio. ¿Has visto alguna vez alguna novia entrando triste? Esperemos que no. Esperemos que nadie haya visto a alguna novia entrando triste. Esperemos que siempre la hayáis visto con alegría, con ánimo. Porque, hermanos, aunque los que se van a bautizar pierden su vida, ganan la vida del Hijo. Aunque pierden su vida, ganan la vida del Hijo. Porque el Cristo que nos llama a abandonarlo todo, en realidad nos llama a abandonarnos en Él. Él no solo nos llama a abandonarlo todo, nos llama a abandonarnos en Él. Y aquellos hermanos que nos hemos abandonado en Jesús, sabemos, estamos convencidos de que no hemos perdido absolutamente nada en comparación a aquello que hemos ganado. Amén. Así que si tenéis vuestra Biblia, venid conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 1, del verso 9 al 11, para que hablemos de otro bautismo. El bautismo del ser más increíble que ha pisado esta tierra. El bautismo del Señor Jesucristo. Vamos a meditar juntos en esos 3 versos que hay ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 9, 10 y 11. ¿Lo tenéis? Amén. Dice así el texto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, a través de este pasaje corto pero bastante profundo y contundente en sus afirmaciones, quisiera que pudiéramos responder a 2 preguntas. ¿Quién es este Jesús que se sumerge en las aguas del Jordán? ¿Y qué es lo que ha hecho Él por la humanidad para que muchos, incluyendo nuestros hermanos que están aquí con nosotros, que van a bautizarse, decidan seguirle? ¿Qué ha hecho este hombre? Estos son los 2 puntos de la reflexión de esta mañana. ¿Quién es este hombre y qué ha hecho este hombre? ¿Estáis conmigo? ¿Quién es este hombre y qué ha hecho este hombre? Hermanos, en este momento de la vida de Jesús, Él era un completo desconocido. El pasaje del bautismo que acabamos de leer no solo lo encontramos en Marcos, también lo encontramos en los demás evangelios. Y marca el inicio del ministerio de Jesús. Y no hay mejor lugar para comenzar su ministerio que en el Jordán y junto a Juan el Bautista. Ya que en el Jordán, hermanos, se juntan las multitudes para escuchar a un profeta hablar palabras de parte de Dios concernientes a un Salvador. Fijaros lo que dice el verso 5 y 7 del capítulo 1. Y salían a él, ¿a quién? A Juan el Bautista. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, este era el mensaje de Juan el Bautista: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Así que si había un lugar propicio donde Jesús se diera a conocer al mundo, ese era el Jordán. Ese era el Jordán. Pero hermanos, lo que está teniendo lugar aquí, en el Jordán, no es la planificación de una logística humana. No es que María, José y Jesús se sentaran junto a Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista para decidir en qué momento, en qué lugar y bajo qué condiciones Jesús se haría público al mundo. En ningún sentido. No es eso lo que está ocurriendo.
Lo que está ocurriendo, hermanos, a la orilla del Jordán es un cumplimiento profético. Es el plan de Dios llevándose a cabo. Es Dios respaldando sus propias palabras proclamadas por la boca de su profeta. Eso es lo que está ocurriendo allí. Malaquías e Isaías, cientos de años atrás, ya habían hablado de este momento. El Evangelio de Marcos, al inicio de su Evangelio, no lo recuerda. Fijaros lo que dice. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién es este mensajero? Juan el Bautista, evidentemente. El cual preparará camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Qué interesante esto, porque cuando le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? ¿No? Él dice precisamente esto, yo soy la voz. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Él dice, yo soy la voz. Básicamente es como si él dijera, yo soy una especie de sonido, de nada, que anuncia el todo. Eso es lo que está diciendo Juan. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y es precisamente eso lo que está haciendo Juan en el Jordán. Él está preparando los corazones de las multitudes para recibir a Jesús de Nazaret. Eso está haciendo Juan. Y es allí, hermanos, en el Jordán, en medio de miles de personas, donde tenemos una de las declaraciones más bellas de todo el Nuevo Testamento. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Posiblemente el autor de Hebreos no solo tenía el Salmo 2 cuando escribió estas palabras, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Posiblemente el autor de Hebreos, al hacer tremenda afirmación, también está pensando en este suceso que tiene lugar en el Jordán. Está pensando en las palabras del Padre vinculándose a su propio Hijo, al llamarle mi Hijo amado. Qué increíbles palabras, hermano. Qué increíbles palabras. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el bautismo de Jesús, su identidad está siendo confirmada por Dios y su profeta. Y hermano, estas palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, hacen de Jesús el ser más fascinante que ha pisado el planeta Tierra. Ya que estas palabras enfatizan la divinidad de Jesús, pero al mismo tiempo su plena humanidad. O más bien, su perfecta humanidad. Fijaros, tú eres mi Hijo amado. Este Jesús, queridos hermanos, el Jesús con el cual vais a asumir un compromiso, los que se van a bautizar, no es un simple hombre. Él es el Dios encarnado, el Dios que se humanó. Y siendo el Hijo de Dios, Él goza de la misma naturaleza de su Padre. Porque en su nacimiento no es que Jesús comenzara a existir, sino que lo que Él hizo fue vestirse de humanidad. Eso es lo que hizo la segunda persona de la Trinidad. Fijaros lo que dice Filipenses. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Fijaros qué interesante, queridos hermanos. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la manera de despojarse fue adquiriendo humanidad. Esa fue su forma de despojarse. Fue haciéndose uno parecido a nosotros. Y decimos semejante, parecido, porque a diferencia de nosotros, Jesús de Nazaret nunca cometió pecado. Así que, hermano, estamos ante un suceso extraordinario. Fijaros, pensad un momento en el bautismo de Jesús. El Dios que es trascendente, que es espíritu, que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar, tiene sus pies metidos en las orillas del Jordán. Y está tan cerca de Juan que Juan le puede ver, le puede tocar e incluso le va a bautizar. Esto es fascinante. Esto es increíble. Hermanos, si Moisés, después de escuchar la voz de Dios, en medio de la zarza que ardía, ¿recordáis? Cuando Moisés ve aquello, una zarza que arde, entonces él se tapa el rostro y escucha una voz que sale de en medio de la zarza y él quita el calzado de sus pies y se doblega, se postra porque entiende que ante ese hecho sobrenatural está delante del Dios vivo. Si Moisés reacciona de esa manera, ¿cuánto más Juan? Entonces que nadie se sorprenda cuando lee los evangelios y ve que Juan dice, es que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estamos hablando del Dios que se humanó, estamos hablando del Dios
que se hizo como uno de nosotros. Ese es Jesús de Nazaret. Hermanos, ante la presencia del Dios encarnado, lo único que podemos hacer es postrarnos y adorar. Eso. Así que Él es Dios. Él es hijo de Dios porque goza de la misma naturaleza que su Padre. Por eso el Padre le llama hijo. Pero además, hermanos, Él es el hombre perfecto. Él es el hombre perfecto. Él es el hombre en el cual Dios se complace. Del cual la Escritura afirma que obedeció a Dios en todo, igual que nosotros, ¿verdad? Y en su boca, en sus actos, nunca se halló maldad. Y la voz del Padre sonó a los oídos de Jesús y posiblemente también a los oídos de Juan el Bautista, porque Juan distinguió quién era Jesús. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de Juan. Cuando se escucha esta afirmación, en ti tengo complacencia. Y esta voz del Padre, que en aquel suceso maravilloso en el Jordán suena diciendo, en ti tengo complacencia, no es otra cosa. El Padre no está haciendo otra cosa que distinguir a su Hijo entre todos los que están allí presentes. Mira, ¿quién estaba allí? Allí estaban los religiosos, los saduceos, los fariseos. Ellos se acercaban al Jordán para ver el espectáculo que estaba montando Dios. Ellos pensaban que lo estaba montando Juan el Bautista, pero era Dios mismo el que estaba organizando todo esto. Y allí estaban los religiosos de la época, quienes se apoyaban en su propia justicia. Pero Dios, hermano, no se complace en ellos. Allí también estaban las multitudes, arrepentidas, confesando sus pecados. Y aunque Dios se complace de la actitud que ellos están teniendo, Dios tampoco tiene plena complacencia en ellos. Allí también está Juan el Bautista, el hombre de Dios, el profeta de Dios, las cuerdas vocales que Dios decidió usar después de 400 años de silencio. Allí está alguien que por las palabras del mismo Jesús es el mayor profeta que ha pisado esta tierra. El más grande de los profetas. Pero hermanos, ni siquiera en este hombre, Dios haya plena complacencia. Porque todos los seres humanos, incluso los más buenos de ellos, están afectados por el pecado. El único hombre perfecto que está en aquel lugar y en la historia de la humanidad es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Solo en Él, querido, solo en Él el Padre haya plena complacencia. ¿Y sabes cuál es la buena noticia para todos los que estamos aquí hoy? Es que no tenemos que ser perfectos para que el Padre se complazca de nosotros. Porque de hecho no podemos serlo. La ley nos demuestra que no podemos cumplirla. Ese, de hecho, es el propósito de la ley, mostrarnos que necesitamos a un Salvador. ¿Pero qué podemos hacer ante esta realidad? Bueno, podemos arrepentirnos de nuestro pecado y creer en aquel que fue perfecto. Eso es lo que podemos hacer. Así que todos los que estamos en Cristo, y presta atención a esto porque es importante, porque si no estás en Cristo, pero si estás en Cristo, al igual que Cristo, tú escuchas, hoy en ti tengo complacencia. Ahora, si no estás en Cristo, escucharás otras cosas. Pero si estás en Cristo, la voz del Padre suena hoy para ti. En ti tengo complacencia. En ti tengo complacencia. Así que, aquellos que os vais a bautizar hoy, no vais a recibir la sonrisa de Dios por vuestras obras, por vuestra perfección. Vais a recibir la sonrisa de Dios por la obra perfecta del Hijo, porque habéis abrazado al Hijo, porque habéis creído en el Hijo, porque os habéis arrepentido de todo corazón y os habéis abandonado en Él. Por eso hoy tendréis la sonrisa del Padre, por la vida del Hijo. Gloria al Señor por eso, hermano. Gloria al Señor por eso. Increíble. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Así que ante la pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Después de escuchar la declaración del mismo Padre, nosotros afirmamos como Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, plenamente Dios y plenamente hombre, pero hombre sin pecado, porque Él complace al Padre en todo. Pero, hermano, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho? Bueno, ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Jesús de Nazaret ha hecho muchas cosas, pero el texto que hemos leído resalta su bautismo. Jesús se está bautizando.
Pero hermanos, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, el cual apuntaba a la llegada del Mesías y simbolizaba limpieza y purificación que el Mesías iba a proporcionar para su pueblo. Así que lo que tenemos que preguntarnos nosotros hoy es esto: ¿qué hace el ser más justo, puro y recto en la cola de los pecadores? Es decir, que todo lo que estamos aquí nos hayamos bautizado y que hoy se vayan a bautizar 2 personas, eso es aparentemente normal. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos e identificarnos con Cristo en su muerte y su resurrección. Pero ¿qué hace Jesús aquí? ¿Qué hace Jesús en el Jordán? Y déjame ahora ponerte un poco en escena, porque el bautismo en el Jordán era un tanto diferente al bautismo en nuestra época. Mira, allí tenemos a un predicador un tanto peculiar. El predicador que tenemos allí, yo sé que evidentemente se parece a los predicadores que tenéis en vuestra iglesia, pero no a los predicadores que hay por ahí, a los coaching del momento. Era un predicador radical, bastante duro, con un mensaje bastante apocalíptico, apuntando el juicio de Dios. ¿Recordáis sus palabras? Fijaros la predicación de Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Fijaros la clase de predicación de Juan el Bautista. Yo supongo que los discípulos se le acercarían y Juan, no prediques así, hombre, que no se va a bautizar nadie, ¿eh? Como sigas predicando así, la gente se te va. Juan está instando a las multitudes al arrepentimiento de sus pecados, hermano. Pero por otro lado tenemos a los líderes religiosos. Los líderes religiosos de esta época, los fariseos, los saduceos, ellos son los opositores de Dios, los opositores del Mesías, los opositores de Juan el Bautista. ¿Pero qué hacen ellos en el Jordán? Bueno, ellos iban allí por morbo, para ver qué era lo que se estaba cociendo en aquel lugar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué Juan? Pero, a ver, ¿qué tiene Juan diferente a nosotros? Es más, viste raro. Tiene como escenario el desierto. No le da comida ni bebida a la gente. Él simplemente tiene un mensaje. Pues precisamente tiene lo que vosotros no tenéis, un mensaje. Un mensaje de parte de Dios. Precisamente es un hombre lleno del Espíritu Santo, cosa que vosotros no sois. Precisamente Juan tiene de todo aquello que ellos carecían. Y por eso las multitudes dejan las sinagogas para irse al desierto. Es interesante eso, hermano, que a veces, y más hoy en nuestra época, ¿no? A veces pensamos, ¿cómo podemos hacer mejor iglesia? ¿No? Y pensamos en todas las cosas humanas. Ahí tienes a un hombre de Dios, en el desierto. Sin muchos recursos, sin mucha estrategia, pero lleno del Espíritu Santo y con la palabra del Señor. ¿Y qué hacían las multitudes? Iban a escucharle. Porque al final lo que las personas necesitan es a Dios mismo. Eso es lo que necesitan. Y allí está Juan, predicando. Pero allí también están los fariseos, desde la grada, viendo aquella escena. Pero además, hermano, estaban las multitudes, las cuales dice el texto que se bautizaban confesando sus pecados. Yo no sé si tú has prestado atención a esto, pero es interesante. En el mismo bautismo, ellas confesaban su pecado. Esto es muy curioso. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Por lo tanto, la persona que se estaba bautizando entendía que el Mesías estaba a las puertas, que necesitaba a ese Mesías, que era un pecador y que estaba arrepentido de vivir en rebeldía a ese Mesías. Y quería recibirle. Esta es la idea. Ahora, quizá te surge la pregunta, ¿cómo confesaban el pecado? Algunos estudiosos, y me parece muy interesante la idea, ellos afirman que la escena del Jordán era un tanto peculiar. De hecho, por eso generaba tanto morbo en algunos fariseos. Algunos iban precisamente porque estaban arrepentidos, pero otros iban a ver lo que estaba ocurriendo allí. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo allí? Bueno, algunos dicen que las confesiones se producían en voz alta. Ahora, yo quiero que te imagines esto. Miles de personas en el desierto. Un hombre medio raro dentro del río Jordán. Y una cola de personas entrando, quebrantando, con el corazón totalmente quebrantado, llorando, entendiendo que eran pecadores y confesando, publicando sus pecados, diciendo, soy un mentiroso, necesito al Cristo, soy un adúltero, necesito al Cristo.
Soy un rebelde, necesito al Cristo. Hermano, esto es algo humillante. ¿Sí o no? Si confesar tu pecado con un hermano a sola ya es difícil para nosotros. Ya tenemos que vencer nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia y ser humildes y reconocer que somos seres humanos necesitados de Dios. Ahora imagínate confesar tus pecados delante de una multitud. Delante de una multitud. Aquellos hombres estaban totalmente convencidos del mensaje de Juan y totalmente arrepentidos. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el Jordán. Esto era un espectáculo. Imagínate esa escena por un momento. Pero allí desde la grada, ¿quién está allí? Bueno, los cobardes, los doctores de la religión, observando aquel evento, con el corazón lleno de odio y la boca llena de juicio injusto. Ahora, hermano, qué incongruencia, los supuestos siervos de Dios juzgando como incorrecto el evento que Dios había planificado. Fijaros qué locura. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y es en este contexto, donde de repente aparece Jesús de Nazaret. Aquí aparece Jesús, aquí, en este contexto. Y ahora, fijaros, él no aparece para sumarse a los fariseos y observar el evento desde las gradas, que bien podría haberlo hecho. Es decir, si alguien podría ponerse allí a hacer juicio, ese era el Dios encarnado. Pero él no hace eso, él no se va a las gradas. Él no aparece para ocupar el lugar de Juan. De hecho, cuando Juan le ve, ¿qué hace Juan? Bautízame tú a mí. Si Jesús podría haber llegado allí y haberle dicho, Juan, muy bien hecho, ahora deja que yo sigo. Ponte tú a la cola de los pecadores y yo sigo bautizando. Pero él no hace eso. Hermano, el ser más justo y perfecto que ha pisado esta tierra, ¿sabéis lo que hace? Se pone en la cola de los pecadores. Se pone en la cola de los pecadores. En vez de tomar un lugar de honor en un evento que él mismo, junto al Padre y al Espíritu, habían planificado en la eternidad pasada, él toma un lugar de humillación. Hermanos, ¿qué hace Jesús en la cola de los pecadores? ¿Qué hace Jesús en la cola de los arrepentidos? ¿Qué pecado tiene este hombre? Ninguno. ¿De qué tiene que arrepentirse? De nada. Pero entonces, ¿por qué se bautiza? ¿Por qué se bautiza? Porque, hermanos, Jesús de Nazaret no solo murió por nosotros para pagar por nuestro pecado, Él también vivió por nosotros, tomando nuestra humanidad, pero también nuestro dolor y nuestra vergüenza. De alguna manera, desde el principio de su ministerio, el Señor está diciendo, yo voy a tomar la vergüenza y la humillación de vuestros pecados, aunque nunca haya cometido pecado para daros mi justicia. Como alguien alguna vez dijo, en su nacimiento descendió del cielo para tomar nuestra naturaleza. En el bautismo descendió aún más profundo para tomar nuestra vergüenza. Hermano, Jesús en su bautismo se está identificando con nosotros. Eso es lo que está haciendo, se está identificando con nosotros, con aquellos pecadores culpables a quien Él vino a salvar. Así que aquellos que os vaya a bautizar hoy, no os estáis comprometiendo con un Dios distante y lejano, al cual no le importe vuestras vidas. Todo lo contrario, estáis asumiendo un compromiso con el Dios que se hizo como uno de nosotros, tomando nuestra vergüenza en su bautismo y nuestro dolor y nuestra culpa en la cruz del Calvario. Jamás tendréis que mendigar compasión y comprensión de nadie, porque aquí estamos delante del hombre más compasivo y comprensivo que ha pisado esta tierra. Él es el ser más empático que ha pisado esta tierra. Y Él no solo comprende nuestro dolor. Queridos hermanos, Jesús no solo comprende nuestro dolor, sino que Jesús también utiliza nuestro dolor para nuestro propio bien. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no servimos a un Dios el cual no nos entienda. Es que Él no entiende. Yo a veces cuando algún cristiano me dice, es que Dios no entiende lo que yo estoy pasando, pero tú estás viendo la tontería que estás diciendo. Él sufrió infinitamente más que tú. Si alguien conoce y sabe lo que es el dolor, ese es Jesús de Nazaret. Así que Él te entiende perfectamente. Y no solo eso, Él tiene el poder de usar ese dolor para tu propio bien. Ese es Jesús. Pero hermanos, Él no solo se bautizó para identificarse con nosotros, sino para cumplir todas las demandas que Dios le hacía al ser humano. Y de verdad, esta verdad es para
pegar botes de alegría, porque a veces enfatizamos mucho la muerte de Cristo por nosotros, pero es que en el bautismo de Jesús estamos viendo que Jesús vivió por nosotros. La vida justa que tú y yo no hemos vivido y no podemos vivir, Cristo la vivió por nosotros. ¿Por qué se está bautizando Jesús? Porque era eso lo que Dios esperaba de los hombres. Y Él como hombre y como nuestro representante se está bautizando. Y Él va a tomar tus pecados y los míos y los va a llevar en la cruz. Pero además de eso nos va a dar su justicia a nosotros. Entonces cuando el Padre te ve a ti, no ve tus pecados, no ve tus inconsistencias, no ve tus incongruencias, no ve tus miserias. Cuando el Padre te ve a ti, ve la justicia del Hijo. Ve la justicia del Hijo. Eso es increíble. Eso es increíble. Así que, hermanos, estamos ante este hombre que ha vivido por nosotros, que ha muerto por nosotros. Pero ahora Él va a bautizarse. Y claro, nosotros cuando nos bautizamos, estamos recordando algo que Él hizo. Pero ¿qué estaría en la mente del Señor cuando Él fue a bautizarse? El apóstol Pablo a los romanos nos enseña que el bautizo simboliza ¿qué? La sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora, piensa lo que había en el corazón del Hijo cuando estaba yendo rumbo a Juan en el Jordán. ¿Qué estaba en la mente del Cordero cuando Juan le estaba inclinando, lo estaba sumergiendo en las aguas? Evidentemente, él estaba pensando en su muerte, en su propia muerte. En su propia muerte y en su resurrección. Tú piensas en la muerte de otro, pero él estaba pensando en su propia muerte. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Cristo murió en la cruz. La Biblia nos enseña que resucitó al tercer día. Pero no solo eso, sino que les da al Espíritu Santo a todos aquellos que han creído en Él. Y el apóstol, y Juan el Bautista nos enseña que él, el bautismo de Juan, apenas era un simbolismo de algo que Cristo iba a hacer en el corazón de aquellos que creían en Él. ¿Qué iba a hacer Cristo? Los iba a bautizar con su Espíritu Santo. Así que el bautismo de Juan limpia la piel, limpia el pellejo. Pero es que la piel se ensucia otra vez. Pero el bautismo del Hijo, querido hermano, limpia nuestra alma, limpia nuestro corazón, limpia nuestro interior. El bautismo de Cristo, el bautismo del Espíritu, quita nuestro corazón de piedra, terco, ingrato, lleno de ídolos, y pone un corazón de carne, tierno, inclinado al Señor. Y todos aquellos que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nos estamos identificando con Cristo en su muerte y en su resurrección, estamos llevando a cabo la representación de algo que ya tendría que haber ocurrido en nuestros corazones. Es decir, nuestros hermanos hoy apenas van a representar algo que ya ha ocurrido en sus corazones. Ellos ya han recibido el bautismo del Espíritu. Ellos han sido lavados con la sangre del Cordero. A ellos se les ha transferido la vida de Cristo. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? Porque el Cristo de Dios vive en nosotros. Por eso podemos. Así que, queridos hermanos, hoy yo espero que entréis a las aguas con el corazón lleno de gozo y alegría. Porque no os comprometéis con cualquier persona. Os comprometéis con el Hijo de Dios. Dios, plenamente hombre, pero sin pecado. Con el Dios que se encarnó no solo para morir y pagar por nuestros pecados, sino para vivir por vosotros. ¿Por qué se estaba bautizando Jesús? Por nosotros. Para cumplir con las demandas que nosotros no podíamos cumplir. Por eso vivió una vida justa, recta y sin pecado, para regalárnosla a nosotros. Qué gozo, qué gozo. Gloria al Señor, hermanos, por eso. Ese es el Jesús con el cual ellos se van a comprometer hoy. Y quizá muchos de los que estáis aquí también podéis comprometeros. Ese es el Cristo que vino y vivió una vida justa y nos regala esa vida si creemos en Él. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Inclinamos nuestra cabeza y le damos gracias al Señor.
porque Él nos llamó. Antes poníamos la ilustración de la novia que va rumbo a su novio con el corazón lleno de gozo, porque entiende con quién se está comprometiendo. Y esa analogía nos puede servir para entender que el novio fue quien empezó la relación con nosotros. Nosotros simplemente respondemos. Y el novio hoy nos llama a seguirle, nos llama a comprometernos con Él, a tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Así que si hay alguien aquí que aún no ha asumido ese compromiso con Jesús, hoy es el día. Hoy es el día. Antes lo decía el pastor Antonio, hoy es un día de alegría. Es un día de alegría para la iglesia, es un día de alegría para aquellos que se van a bautizar, pero puede ser también un día de alegría para ti que estás lejos del Señor. Puede también ser un día de alegría para ti que aún no has corrido a los brazos de Cristo. Así que te animo a que corras a Él. No hay mejor inversión que podamos hacer en nuestra vida que vivirla para aquel que nos amó. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por quién eres y por lo que has hecho. Gracias porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que abandonaste la gloria del cielo para venir a este mundo roto y caído, a rescatarnos, a salvarnos, a identificarte con nosotros, Señor, con nuestra humanidad, con nuestra vergüenza, nuestro dolor. Gracias, Jesús, porque viviste una vida impecable, perfecta, justa. Y esa vida nos la regalas hoy, Señor, si decidimos creer en ti y arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no utilizaste solo el bautismo para darte a conocer a las multitudes, sino también para servirnos, Señor. Porque eso fue tu vida, una vida de entrega y servicio todos los días, Señor. Gracias por cómo te entregaste por nosotros, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a vivir una vida entregada también a ti, Señor. A dar nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor, nuestra vida entera, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por lo que has hecho hoy en la vida de nuestros hermanos que están asumiendo un compromiso contigo de forma pública. Sabemos que ya han asumido ese compromiso, Señor, en su intimidad, en lo privado, Señor. Sabemos que tú ya has lavado sus almas, Señor, con tu sangre. Pero, Señor, te damos gracias porque hoy públicamente ellos te confiesan delante de los hombres, Señor. Y afirman vivir para ti, Señor. Asumen un compromiso contigo y con la iglesia. Y te damos gracias, Señor, por eso. Ayúdales, Señor, en su caminar. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser un soporte para ellos, Señor. Ayúdanos como hermanos, Señor, a caminar junto a ellos, Señor, y llevarlos a la santificación hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te amamos, Señor, y exaltamos tu nombre en esta mañana, Padre. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.